Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Palas y en esta oportunidad les voy a presentar mi cápsula informativa que habla sobre los paradigmas y enfoques metodológicos en la investigación científica. La investigación científica se sostiene sobre una compleja estructura de paradigmas y enfoques metodológicos que guían el actuar de los investigadores en su intención por comprender y transformar la realidad. En la actualidad, estos métodos se encuentran en un estado de efervescencia marcado por una profunda reflexión sobre sus fundamentos, la superación de antiguas divisiones y la apertura hacia horizontes transdisciplinares, impulsados por los acelerados avances en campos como la inteligencia artificial y las neurociencias. La investigación científica se fundamenta en torno a grandes paradigmas que actúan como marcos de referencia o cosmovisiones. Tradicionalmente se reconocen el positivismo, que aboga por una realidad objetiva y medible a través de métodos cuantitativos; el pospositivismo, que si bien mantiene la aspiración a la objetividad, reconoce las limitaciones y la influencia del investigador; el constructivismo o interpretativismo, que sostiene que la realidad es una construcción social y múltiple, accesible a través de la comprensión de los significados que los individuos le atribuyen; y la teoría crítica, que busca no solo comprender, sino también transformar la realidad social, poniendo de manifiesto las relaciones de poder y dominación. Estos paradigmas se materializan a través de distintos enfoques metodológicos. La investigación cuantitativa, heredada del positivismo, se centra en la recolección y análisis de datos numéricos para establecer patrones, correlaciones y causalidades, empleando herramientas como la estadística y la experimentación. Por su parte, la investigación cualitativa, más afín a los paradigmas interpretativos, profundiza en la comprensión de fenómenos complejos a través de la recolección de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de discurso, buscando la riqueza de los significados y las experiencias subjetivas. Aunque históricamente enfrentadas, la tendencia actual se inclina hacia los enfoques mixtos, que combinan estratégicamente ambas metodologías para obtener una comprensión más holística y robusta de los objetos de estudio. La importancia de la investigación científica radica en su capacidad para generar conocimiento validado, resolver problemas prácticos y nutrir la innovación, siendo sus tendencias actuales la colaboración interdisciplinaria, el acceso abierto a la información y el uso intensivo de tecnologías de la información. Toda actividad científica que se realice en una época estará determinada por uno o varios paradigmas correspondientes a ella, y que condicionarán los temas, el modo de abordarlos, los métodos y todo lo que se relacione con el conocimiento y la manera de conocer. Así, el paradigma vendría a ser una estructura coherente constituida por una red de conceptos, de creencias metodológicas y teorías entrelazadas, que permiten la selección y evaluación crítica de temas, problemas y métodos. Los paradigmas actúan como filtros que solo nos permiten ver lo que se halla dentro de su racionalidad, de sus parámetros de verdad. Así impedirán llegar a la mente del científico lo nuevo, lo diferente, lo que no entra dentro de su racionalidad y reglas, ya que eso no sería legítimo. Es por esto que para Guillermo Brayons, un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. En conjunto, el paradigma define lo que constituye la ciencia legítima para el conocimiento de la realidad a la cual se refiere. Los paradigmas nos muestran entonces la diversidad de las formas de conocer de una época y cada uno de ellos constituye un modo común fuera del cual no es posible conocer. De este modo, el término paradigma, de uso corriente en los últimos 30 años, en la ciencia ha venido ocupando cada vez mayor espacio en el campo del conocimiento para definir
En líneas generales, el marco de pensamiento o referencia que orienta las actividades y las reflexiones dentro de un área determinada del conocimiento. Entre las características de un paradigma tenemos el modelo o patrón. Un paradigma ofrece un marco de referencia, un modelo a seguir en la resolución de problemas o en la comprensión de un fenómeno. La aceptación general. Un paradigma es generalmente aceptado por una comunidad científica o un grupo social, lo que facilita la comunicación y la colaboración. Marco de referencia. Define los límites y las posibilidades de lo que se considera conocimiento válido y aceptable dentro de un campo específico. Inspiración para la investigación. Los paradigmas guían la investigación, determinando los problemas que se consideran relevantes y los métodos adecuados para investigarlos. Cambio paradigmático. Los paradigmas pueden cambiar con el tiempo, especialmente cuando nuevas evidencias o perspectivas desafían el paradigma existente, lo que puede llevar a una revolución científica o a un cambio cultural. Ontología, epistemología y metodología. Los paradigmas también se definen por sus presupuestos ontológicos, la naturaleza de la realidad, epistemológicos, la naturaleza del conocimiento, y metodológicos, cómo se adquiere el conocimiento. Ahora bien, entre los tipos de paradigma tenemos el paradigma positivista o empírico analítico. El positivismo busca la objetividad absoluta y la verdad a través de la observación y la experimentación. Su visión de la realidad es objetiva y externa al investigador y puede ser estudiada y comprendida a través de métodos cuantitativos y la búsqueda de leyes generales. Sus objetivos son explicar, predecir y controlar fenómenos utilizando la observación sistemática y la experimentación. Los métodos que utilizan se enfocan en métodos cuantitativos como encuestas, experimentos y análisis estadísticos. El paradigma pospositivista. El pospositivismo reconoce las limitaciones inherentes a este enfoque y busca aproximarse a la verdad a través de la crítica y la reflexión. Se considera una evolución o revisión del positivismo. Su visión de la realidad reconoce que la verdad es construida y que el conocimiento es siempre una aproximación. Se enfatiza la importancia de la interpretación y la comprensión de los fenómenos. Como objetivos, busca comprender e interpretar los fenómenos, además de explicarlos. Reconoce que la realidad es compleja y que la objetividad absoluta es inalcanzable. Se busca la objetividad a través de la crítica, la triangulación de métodos y la revisión por pares. Entre sus métodos están el cuantitativo y el cualitativo, o una combinación de ambos, que son los métodos mixtos, para explorar la complejidad de los fenómenos. El paradigma interpretativo o hermenéutico es un enfoque amplio para entender la realidad social. Su visión de la realidad es construida socialmente y subjetiva, influenciada por las experiencias y perspectivas individuales. Sus objetivos son comprender el significado de las acciones humanas y las situaciones sociales, buscando una comprensión profunda de la realidad. Utiliza métodos cualitativos como entrevistas, grupos focales, análisis de contenido y observación participante. Por último, el paradigma sociocrítico es un enfoque de investigación y acción social que busca transformar las estructuras de poder y promover la justicia social, a menudo utilizando el análisis materialista histórico como una herramienta. Su visión de la realidad es una construcción social influenciada por estructuras de poder y desigualdades, buscando transformar la realidad social. Entre sus objetivos está identificar y analizar las relaciones de poder, la opresión y la desigualdad, con el objetivo de promover la justicia social y la emancipación. En sus métodos combina elementos de los paradigmas positivista e interpretativo, utilizando tanto métodos cuantitativos como cualitativos y enfatizando la reflexión crítica sobre la realidad social.
Enfoques metodológicos en investigación. En investigación, los enfoques metodológicos son las distintas maneras de abordar un problema y obtener resultados. Existen tres enfoques principales: cuantitativo, cualitativo y mixto. Cada uno utiliza estrategias y técnicas diferentes para recolectar y analizar datos. La elección del enfoque depende del tipo de problema, los objetivos de la investigación y los recursos disponibles. Las características de estos tipos de enfoques son: en el cuantitativo, uso de datos numéricos y estadísticos. Busca la objetividad y la generalización. Utiliza técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadísticos. En el cualitativo, se utilizan datos no numéricos como textos, imágenes y observaciones. Busca la comprensión profunda y la interpretación de fenómenos. Emplea técnicas como entrevistas a profundidad, grupos focales y análisis de contenidos. El mixto combina elementos de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Permite una comprensión más completa y contextualizada del problema, y puede utilizar una variedad de técnicas y estrategias. La importancia de los enfoques metodológicos en la investigación se basan en que guían la investigación, proporcionando un marco para la planificación y ejecución de la investigación. Aseguran la validez y fiabilidad al elegir un enfoque adecuado, y se puede aumentar la confianza en los resultados de la investigación. Permiten la comparación y la replicación, ya que un enfoque metodológico claro facilita la comparación de resultados entre diferentes estudios y la replicación de la investigación en otros contextos. También facilitan la toma de decisiones, ya que los resultados obtenidos a través de una investigación rigurosa pueden ayudar a tomar decisiones informadas en diversos ámbitos. Comparación entre las metodologías cuantitativa y cualitativa. Como objeto de estudio del cuantitativo tenemos que los fenómenos objetivos, observables, susceptibles de medición y análisis estadístico. En el cualitativo, el objeto de estudio son los hechos subjetivos relativos a la comprensión del significado de las acciones humanas. Como técnica en el cuantitativo, tenemos técnicas estadísticas para definición de muestras, análisis de datos y generalización de resultados. La técnica en el cualitativo se basa en observación participante y análisis en profundidad. Los instrumentos en el cuantitativo son estructurados y estandarizados, como las escalas, cuestionarios, test, etc. Los instrumentos en el cualitativo son poco o nada estructurados, como guías de observación, entrevistas, grupos de discusión, etc. El control del proceso cuantitativo tiene criterios de validez y confiabilidad en instrumentos y procedimientos. En el cualitativo, el control del proceso usa la triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes y observadores. Como procedimientos en el cuantitativo tenemos diseños experimentales y ex post facto, predefinidos y cerrados. Los procedimientos en el cualitativo son diseños abiertos, flexibles y emergentes, no sujetos a reglas fijas. Las investigaciones cuantitativas se desarrollan a partir de dos clases de métodos: el experimental y el ex post facto. La elección de alguno de ellos tiene que ver con el tipo de variables con las que se trabaja. Si las variables expresan hechos cuya manifestación se da en el presente y que por dicha razón pueden ser manipuladas por el investigador, se podrá optar por diseños experimentales. Si las variables expresan hechos cuya manifestación se ubica en el pasado y que por ello no pueden ser manipuladas por el investigador, se tendrá que optar necesariamente por diseños ex post facto. Vamos con el método experimental. En la ejecución del mismo, el investigador
Manipula deliberadamente una o más variables dependientes para observar los efectos que ello produce en una o más variables dependientes. En este método podemos identificar distintos tipos de estudio que se diferencian entre sí por el nivel de control que el investigador alcanza sobre las variables extrañas. Estos son experimentos puros o perfectos. Dan la posibilidad de manipular intencionalmente las variables independientes. Existen por lo menos dos grupos de comparación y poseen la equivalencia inicial de grupos, que se logra cuando la elección de las unidades integrantes de los grupos es aleatoria y al azar. Están los cuasi-experimentos, que poseen grupos de comparación pero predefinidos, no elegidos al azar, y tenemos a los pre-experimentos que trabajan con un solo grupo. En el método ex post facto, no se puede garantizar el control sobre la acción de las variables del fenómeno de investigación, pues no se puede intervenir directamente en su producción. Aún así, este método proporciona una aproximación a la realidad mucho más contextualizada en el marco de los parámetros habituales en los que dicho fenómeno se manifiesta. Este método cuenta con una amplia gama de estudios, entre los cuales están los estudios descriptivos, que trabaja con distintas variables en simultáneo, pero sin establecer ningún tipo de relación analítica entre ellas, como los estudios por encuesta, diagnóstico, comparativos, entre otros. Están los estudios correlacionales, que tratan de establecer algún nivel de significatividad estadística en la relación entre dos o más variables, que a priori se presume poseen una dependencia mutua y más o menos simétrica. Tenemos los estudios causales, que definen de antemano una o más variables dependientes y luego vuelcan el esfuerzo de investigación en hallar variables independientes para las mismas. Por último están los estudios de desarrollo o longitudinales. Estos observan a una población en distintos puntos en el tiempo con la finalidad de establecer tendencias en su comportamiento respecto a variables privilegiadas en el estudio. Los métodos de la investigación cualitativa. Algunos autores consideran como métodos cualitativos la observación participante y la entrevista en profundidad, mientras que otros las consideran como técnicas de recojo de información de uso común en la investigación cualitativa, que sirven como medios de apoyo a los distintos métodos. Entre ellos tenemos el método etnográfico, describe grupos sociales en profundidad y en su ámbito natural, y persigue su comprensión desde el punto de vista de quienes interactúan en ellos. El estudio de caso consiste en un proceso de descripción y análisis detallado de objetos sociales y se orientan hacia la comprensión totalizadora y profunda de una realidad singular. Según el tipo de caso de estudio, el mismo puede adquirir una dimensión descriptiva, interpretativa o evaluativa. Por último, la investigación-acción consiste en un proceso reflexivo activo, que precisa para su realización de la implicación individual y colectiva de los sujetos que la desarrollan. El objetivo de la investigación basada en este método es la transformación y el cambio social y educativo, a través del mejoramiento permanente de la eficacia de la acción social. Las formas más difundidas para su desarrollo en la actualidad son la investigación-acción participativa, la investigación-acción crítica y la investigación-acción cooperativa. Los métodos de la investigación mixta. Este método se presenta como una tendencia hacia la integración de procedimientos, técnicas e instrumentos provenientes de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de investigaciones concretas. Este proceso se muestra con especial nitidez en el campo de la evaluación, donde los estudios evaluativos tienen por finalidad describir, explicar y ofrecer juicios valorativos para la toma de decisiones sobre instituciones, sistemas, proyectos, programas, productos, rendimientos, etc. Y la sistematización de experiencias,
que son reflexiones sobre experiencias de diversa naturaleza. Interpretan críticamente una experiencia y a partir de su reordenamiento y reconstrucción, descubren o explican el cómo, cuál y por qué de todo el proceso. Crisis de los paradigmas en las ciencias sociales y pensamiento transdisciplinar en los estudios de las ciencias de la información. El campo de las ciencias sociales ha experimentado lo que se ha denominado una crisis de los paradigmas. El agotamiento de las grandes narrativas y la creciente complejidad de los fenómenos sociales han puesto en tela de juicio la capacidad de los paradigmas tradicionales para ofrecer explicaciones completas y satisfactorias. En este contexto de reflexión epistemológica, emerge con fuerza el pensamiento transdisciplinar, especialmente relevante en los estudios de las ciencias de la información. Este enfoque aboga por la superación de las fronteras entre las disciplinas para abordar problemas complejos en sus distintas dimensiones, integrando saberes académicos y no académicos en un diálogo fructífero que trasciende la mera suma de partes. Aplicaciones de la neurociencia y las ciencias cognitivas en estudios sobre la inteligencia artificial y sus aportes a las ciencias de la información. Esta apertura a nuevas formas de conocer, que mencionábamos antes, se ve potenciada por los revolucionarios avances en las neurociencias y las ciencias cognitivas y sus profundas implicaciones para la inteligencia artificial. El estudio del cerebro y de los procesos cognitivos como la percepción, la memoria y el lenguaje está proporcionando modelos biológicos para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial más sofisticados y eficientes. A su vez, estas cooperaciones están realizando aportes significativos a las ciencias de la información, al ofrecer nuevas herramientas para comprender cómo los seres humanos procesan, organizan y buscan información, optimizando así el diseño de sistemas de información más intuitivos y eficaces. La convergencia de estas áreas de conocimiento no solo redefine los límites de la tecnología, sino que también nos invita a repensar la naturaleza misma de la inteligencia, la conciencia y el conocimiento en la era digital. La investigación científica se nutre de una diversidad de enfoques metodológicos, cada uno con su propia lógica, herramientas y alcances, diseñados para abordar diferentes tipos de preguntas de investigación y para construir conocimiento desde distintas perspectivas. La reflexión sobre estos enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, y su aplicación en campos específicos como lo son la bibliotecología, archivología y ciencias de la información, especialmente ante la irrupción de la inteligencia artificial, es fundamental para entender la evolución y el futuro de estas disciplinas. Específicamente en bibliotecología y ciencias de la información, el enfoque cuantitativo se ha aplicado tradicionalmente para analizar el uso de colecciones, el rendimiento de sistemas de recuperación de información, la eficiencia de servicios bibliotecarios o el impacto de publicaciones científicas mediante métricas bibliométricas y cienciométricas. La incorporación de la inteligencia artificial potencia exponencialmente este enfoque. Algoritmos de machine learning pueden procesar vastos volúmenes de datos de uso, permitiendo optimizar colecciones, personalizar servicios, predecir tendencias en el consumo de información o identificar comunidades científicas emergentes con una precisión y escala increíbles. La inteligencia artificial transforma la bibliometría en algoritmia de la ciencia, donde el análisis de redes neuronales puede revelar conexiones y patrones en el conocimiento que escapan a los humanos. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en comprender la profundidad de los fenómenos, las experiencias, percepciones y significados que los individuos atribuyen a su realidad. En las ciencias de la información, esto se traduce en estudios sobre el comportamiento informacional de los usuarios, sus necesidades de información en contextos específicos, la usabilidad de interfaces o el impacto social y cultural de la información y la tecnología.
Métodos como entrevistas en profundidad, grupos focales, etnografía digital u observación participante son clave. La inteligencia artificial en este ámbito ofrece herramientas emergentes para el análisis cualitativo. Procesadores de lenguaje natural avanzados pueden ayudar a transcribir y analizar grandes volúmenes de texto, identificar temas emergentes, sentimientos o patrones discursivos, aunque la interpretación final y la comprensión contextual siguen siendo un trabajo humano. La inteligencia artificial no reemplaza la empatía y la capacidad de inferencia del investigador cualitativo, pero puede ser un excelente asistente en la fase de análisis de datos no estructurados. Finalmente, un estudio mixto podría, por ejemplo, cuantificar el uso de una base de datos específica y luego cualificar las razones de ese uso o la experiencia del usuario a través de entrevistas. Con la inteligencia artificial la sinergia es aún mayor. Se pueden utilizar técnicas cuantitativas de inteligencia artificial para identificar patrones a gran escala y luego aplicar métodos cualitativos para explorar las motivaciones y contextos detrás de esos patrones. La inteligencia artificial puede preprocesar datos y señalar anomalías o puntos de interés que el investigador cualitativo puede explorar en mayor detalle, cerrando la brecha entre la macrovisión de los datos y la microcomprensión de las experiencias humanas. En conclusión, la incorporación de la inteligencia artificial en la bibliotecología, archivología y las ciencias de la información no anula la necesidad de los distintos enfoques metodológicos, más bien los transforma y enriquece. La inteligencia artificial se convierte en una herramienta transversal que potencia tanto la capacidad analítica del enfoque cuantitativo como la profundidad comprensiva del cualitativo, facilitando además la integración en los enfoques mixtos. Este escenario demanda que los profesionales e investigadores en ciencias de la información no solo dominen los fundamentos metodológicos y tradicionales, sino que también desarrollen una alfabetización en inteligencia artificial que les permita explotar su potencial, al tiempo que mantienen una reflexión crítica sobre sus limitaciones y sesgos. Solo así podrán seguir generando conocimiento relevante y adaptado a las crecientes complejidades del ecosistema de la información en la era digital. Así le doy cierre a esta cápsula informativa. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, les dejo las referencias bibliográficas que utilicé para realizar esta cápsula.